Bueno, el día de hoy, pues, en primer lugar agradecemos la presencia de todos y sobre todo eh, que Mauro vuelva a estar con nosotros otra vez en ese seminario. Mauro es un conocido ya hace mucho tiempo, fue uno de los primeros que se interesó en nuestro seminario. Ha presentado con nosotros, creo que un par de ocasiones. Entonces agradecemos su presencia y sobre todo verlo crecer junto con nuestro seminario, ¿no? Entonces, él es Mauro Luis Pelosoto Reilly. Él es del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabagliani. Perdón si así se pronuncia. Mauro, estás en tu derecho de corregirme. Bueno, de la Rodignani, Rodignani. de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional del Oeste, ¿no? Él es de Argentina, obviamente. Entonces, él nos viene a presentar el mercado regulado de trigo y sus derivados de la ciudad de Buenos Aires entre el antiguo régimen y la dinámica del capitalismo, 1750-1821. Entonces, te cedemos la palabra, Mauro. Adelante. Bueno, muchas gracias, Anaí. Mucho gusto, gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla para ir mostrando algunas cuestiones más ilustrativas. Si pueden, confírmenme que la estoy compartiendo. Sí, sí te vemos. Bueno, sí Ahí la está. vemos, sí te Bueno, vemos. bien. Ahí está la presentación. Bueno, como ya se puede anticipar un poco en torno al título, eh, mi tesis doctoral trata fundamentalmente sobre el estudio del mercado regulado o el abasto regulado de alimentos de los principales géneros de consumo en la ciudad de Buenos Aires entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, lo que serían los primeros años posteriores a las revoluciones y al proceso revolucionario de independencia. Eh, en este caso, vengo a compartirles, a dialogar con ustedes en torno a una de las partes fundamentales de este trabajo, de esta tesis doctoral, que tiene que ver con el funcionamiento del mercado del trigo y sus principales derivados, las harinas de trigo y el pan de consumo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, el título hace hincapié en lo que tiene que ver con el marco teórico de la tesis, tomando la concepción de economías de antiguo régimen y de la dinámica del capitalismo, por otro lado, como una suerte de transición entre una economía más regulada, más reglamentada, ordenada por las autoridades, como algo más característico de la etapa colonial y fundamentalmente con una clara intensificación a partir de las reformas borbónicas en el espacio rioplatense y bonaerense también, y ciertas prácticas que escapan a esos controles de los funcionarios coloniales y temprano independientes que podríamos denominar como propias del capitalismo o como propias del mercado propiamente dicho y no del mercado regulado. Bien, primero comienzo delimitando bien cuál es el tema y el objeto de estudio. En principio, en términos generales, o el objetivo general de la investigación es explicar el funcionamiento del abasto de la ciudad a partir de las regulaciones del Cabildo de Buenos Aires y sus funcionarios. Cuando decimos sus funcionarios, estamos hablando fundamentalmente de integrantes de las regidurías del Cabildo, ¿sí? De regidores capitulares como el fiel ejecutor, que era el principal encargado de todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de las normas y de las reglamentaciones en el mercado de abasto, todo lo que tenía que ver con los pesos, las medidas, el cumplimiento de los precios, aranceles, los controles de calidad, de los puntos obligatorios de compra-venta que se fijaban tanto para el trigo como para las harinas y los panificados, y demás cuestiones que tenían que ver con el buen funcionamiento, con el buen orden de la ciudad, con el buen gobierno, como solía decirse en las fuentes del antiguo régimen. Y en términos más específicos, analizar a los principales géneros de consumo. Estas serían como las tres partes de la tesis, en realidad, en este caso en torno al trigo o alrededor del trigo y sus derivados. Identificar los principales géneros de consumo y su importancia. En un segundo término, la incidencia de los actores sociales en los mecanismos arbitrados para el aprovisionamiento alimenticio.
Después vamos a detallar un poco más cuáles serían esos actores importantes o que tienen mayor incidencia en el funcionamiento del mercado de granos y de sus subproductos. Y por otra parte, basándome fundamentalmente en las fuentes del ayuntamiento, eh, clasificar y describir los asuntos y problemas que eran tratados por las autoridades de la época. Partimos de un contexto histórico, o nos enmarcamos en un contexto histórico bastante particular o ciertamente relevante por varias cuestiones que tienen que ver con el espacio local o con lo que va a ser la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, por el crecimiento demográfico, que si bien es propio de toda la época colonial, o es algo característico de toda la época colonial y más allá de ella, hay un crecimiento más acentuado y sostenido desde mediados del siglo XVIII en adelante, tanto en el ámbito de la ciudad como en el contexto rural, en el ámbito de la campaña. Pero fundamentalmente acá nos detenemos en el mercado reglamentado de la ciudad, del espacio urbano. Al mismo tiempo, obviamente, hay un aumento de la demanda y del consumo de alimentos, bebidas, diversos comestibles y otros bienes y servicios, como consecuencia de ese crecimiento demográfico y de esa mayor concentración de población también en el marco de la ciudad. Hay una mercantilización del espacio urbano, particularmente a partir de ciertos cambios o ciertas modificaciones que se dan con las reformas urbánicas, como el famoso reglamento de libre comercio, ¿sí? Y obviamente a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que va a tener a Buenos Aires como su nueva capital, en este contexto de intensificación de las reformas urbánicas, hay lo que yo denomino una burocratización de la nueva capital virreinal con la llegada de nuevas autoridades, nuevos funcionarios, muchos funcionarios más de los que había, porque hay otras instancias de gobierno como la instancia virreinal, el gobernador intendente, los subdelegados en algún momento, cosa que antes no existía, solamente estaban el gobernador y capitán general y el cabildo en lo que tiene que ver con la administración civil. En términos económicos, la consolidación de la ciudad de Buenos Aires como centro de consumo y también como un lugar donde confluyen distintas redes mercantiles a nivel local, regional y extraamericano, sobre todo teniendo en cuenta la característica de ciudad-puerto o de entramado portuario que tiene Buenos Aires. Y también Buenos Aires como, además de ser una nueva capital virreinal y todo lo que eso significa, un polo de atracción para los excedentes que se generaban en el espacio local y regional, por ejemplo, en su espacio rural, sobre todo la producción de trigo y la cría y comercialización de ganado en pie, y también como polo de atracción para los excedentes que generaban las economías locales y regionales de lo que actualmente es el interior del territorio argentino y más allá también del territorio argentino, de algunos países limítrofes, que van a también hacer envíos de distintos tipos de mercaderías y de género de consumo que van a ser justamente consumidos en el mercado de Buenos Aires. Y también este contexto histórico es atravesado, este recorte cronológico está atravesado por las consecuencias políticas, económicas y sociales del proceso revolucionario que se puede ver a través de distintas variables e indicadores. Y bueno, el caso del mercado regulado del trigo no es la excepción. Bueno, haciendo o tratando de ser un poco más ilustrativo, más demostrativo con estas variables, bueno, vemos el primer gráfico, ahí se ve el gráfico. Sí, Bien, este primer gráfico marca las tendencias demográficas, ¿sí? A través de distintos índices, la población urbana, la población rural y la población total. Vemos que en los tres casos la tendencia es al crecimiento. Hay cierto, se emparejan, digamos, la población rural y la población urbana desde el principio del siglo XIX, particularmente, pero bueno, hay en líneas generales un crecimiento sostenido y bastante acentuado de la población durante todo este periodo, con lo cual cobra mayor relevancia el estudio del mercado de consumo y del abastecimiento, sobre todo de los principales alimentos como los que estamos estudiando. Después vemos en los planos de la ciudad de Buenos Aires de la época, el primer plano, sacado de la fuente que está citada abajo de la imagen, corresponde a lo que sería la concentración demográfica en 1744, según ese primer padrón
que tenemos para este periodo, o mejor dicho, el padrón de población o censo más cercano a mediados del siglo XVIII, que es cuando empieza nuestro recorte cronológico, vemos cómo estaba distribuida la ciudad, la plaza central, y los distintos lugares más significativos o más representativos de ese primer asentamiento de Buenos Aires, o ese asentamiento que ya podríamos decir que estaba en desarrollo para ese entonces. Eh, Después, lo que tratamos de ver con estos planos, que si sacamos de los trabajos de otros autores, tiene que ver justamente con la concentración y la extensión del emplazado urbano. El segundo plano es de 1778, donde vemos un área edificada más extensa, que ya tenemos una división por cuarteles, una división más compleja de lo que son las cuadras y los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Vemos también las zonas aledañas donde se ubican las quintas, los mataderos en las afueras de la ciudad, que son cada vez más y están cada vez más, o están ordenados de una forma cada vez más compleja a partir de las reformas borbónicas. Y el último plano que podemos ver es el de 1810, hacia finales de la época colonial, donde vemos más manzanas ocupadas, más manzanas con una concentración demográfica más importante, más de 300 personas por manzana, con lo cual, en el caso de Buenos Aires, pues, si bien es algo representativo, o mejor dicho, para explicarlo de forma más clara, para otras ciudades, la población era, o estos niveles de población son ínfimos, o todavía son, o podría decirse que estamos ante una población en crecimiento. Eh, no se compara con otras capitales virreinales como Lima o como la Ciudad de México, que tenían muchísima más extensión, concentración demográfica y obviamente población. Pero sí hay mucha más población en comparación con periodos anteriores, y hay un cambio en la morfología, en la estructura, en lo que es la fachada, si se quiere, de la ciudad también, porque hay cambios edilicios muy importantes durante este periodo que hacen que Buenos Aires verdaderamente deje de ser un pueblo o un asentamiento aislado y verdaderamente pase a ser propiamente dicho una ciudad. Bueno, en lo que respecta al marco teórico, las fuentes y métodos que estamos trabajando, en el marco teórico, para estudiar las regulaciones, nos basamos principalmente en definición de economía de antiguo régimen, tomada de Grenier, un autor francés que consultamos y que, bueno, nos pareció la definición que más se ajusta o que mejor se adapta a las características del mercado regulado de Buenos Aires, porque según Grenier, estas economías de antiguo régimen tienen ciertas características, como por ejemplo la utilización de sistemas oficiales de marcas y señales, los aranceles de precios, los controles de calidad, eh, la concentración de la oferta y de la compra-venta de género de consumo en ciertos lugares obligatorios, como en el caso de Buenos Aires, la Plaza Mayor, las intervenciones sobre las pesas, las medidas y demás cuestiones que se pueden ver perfectamente con las intervenciones del Cabildo de Buenos Aires. Y asimismo, durante todo el periodo estudiado, esta economía se encuentra atravesada por una relación de coexistencia o de conflictividad entre el mercado público y el mercado privado, haciendo referencia a uno de los pasajes de la dinámica del capitalismo, un libro de Fernand Braudel, otro autor francés, que dice que hay una diferenciación y al mismo tiempo una coexistencia en este tipo de economías transicionales, que podríamos decir de aquellas que están ubicadas entre el antiguo régimen y el capitalismo del siglo XIX, eh, que se puede observar una economía pública, un mercado público, perdón, representado por los funcionarios y por las intervenciones que tienen que ver con todas estas cuestiones que mencionábamos, ¿no? El tratamiento de la escasez, la persecución del fraude, de la especulación, los controles de precios, de aranceles y obviamente el cobro de impuestos, entre otras cosas, y un mercado privado que sería todo lo que escapa a las reglamentaciones oficiales, ¿no? Y ahí, haciendo referencia al mercado del trigo, podemos mencionar a los regatones. En el mercado de la carne también estaban estos regatones, aquellos comerciantes que podríamos decir que comercializaban sin licencia o trataban este tipo de productos sin control o por fuera del control oficial. También todo lo que tiene que ver con el accionar de los pulperos,
en el ámbito de la ciudad y de la campaña también, que hacían negocios sin estar controlados por las autoridades o sin cumplir con este tipo de normas, como vamos a ver más adelante, y demás cuestiones que hacen que planteemos la hipótesis de que en realidad las intervenciones de organismos como el Cabildo de Buenos Aires tuvieron éxito o tuvieron alcance hasta cierto punto, siendo que en realidad el carácter repetitivo de las medidas en torno a cuestiones como, por ejemplo, que no se respetaban los precios fijados por el arancel o los precios máximos, o no se respetaba el peso del pan, o se mezclaban harinas de distintas calidades y se ofrecía un producto que en realidad no era el producto deseado. Se practicaba el fraude, la especulación, los acopios por parte de los grandes comerciantes que podían acopiar y especular con los precios del trigo. O sea, el carácter reiterado de este tipo de medidas nos hacen pensar en que en realidad no se cumplían o que el cabildo permanentemente estaba esforzándose para que se cumplieran y que solamente tenían éxito a muy corto plazo y después volvían a repetirse otra vez este tipo de problemáticas o este tipo de asuntos problemáticos que eran verdaderamente un dolor de cabeza para las autoridades. En cuanto a las fuentes, a las fuentes documentales que estamos trabajando, destacamos obviamente los acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires. Es una fuente editada, está compilada en distintos tomos que vienen en distintas series de años, digamos, están publicadas, están disponibles en PDF también, y son una fuente bastante fácil de identificar o de encontrar y de consultar, y se caracterizan por, entre otras cosas, estar bien ordenadas, estar muy completas, contar con índices muy prolijos, índices por nombres, por apellido, por materias también, donde podemos identificar los principales asuntos y problemas tratados por los cabildantes. Eh, con lo cual la mayoría de las series y los gráficos que pudimos completar están relacionados con este tipo de registros, ¿no? Que básicamente son compilaciones o son resúmenes de las sesiones capitulares en donde se puede ver quiénes componían el cabildo, cuáles eran los problemas más urgentes, cómo se trataban, qué actores sociales participan, cuántas veces participa el fiel ejecutor interviniendo en este tipo de mercados. Y demás cuestiones que se pueden tratar tanto desde una perspectiva descriptiva como de una perspectiva cuantitativa. En segundo término, tenemos la fuente, o mejor dicho, los legajos que comprenden el archivo del Cabildo, que está en el Archivo General de la Nación, sala 9, que son, si bien no están tan ordenados, tienen un carácter más fragmentario que los acuerdos del Cabildo y no están del todo catalogados. Contienen registros muy importantes como las notificaciones de los escribanos, los expedientes sobrados por los fieles ejecutores, que eran estos regidores encargados del cumplimiento de las normativas de abastos, ciertos litigios que se dan entre el cabildo y ciertos sectores o actores sociales involucrados con este mercado, como por ejemplo los labradores, los dueños de molinos y atahonas, que concentraban prácticamente toda la molienda y la producción de harinas, los panaderos, que después, ya hacia finales del siglo XVIII, aparecen como un sector claramente agremiado y donde podemos ver no solamente estos conflictos en torno a la calidad de las harinas o al peso del pan o a los precios del trigo, sino también representaciones corporativas de estos sectores, como una característica del periodo borbónico también, que nos hacen, que nos permiten ver cuáles eran sus intereses, en qué negocios estaban involucrados, qué problemas se les presentaban y cómo hacen pesar su opinión o su postura en el marco de las reuniones del cabildo inclusive y las decisiones que finalmente terminaba tomando el cuerpo de alcaldes. Después tenemos otro tipo de fuentes, que son los libros de abastos, o que podríamos nominar libros de abastos, no se llaman oficialmente así, porque están en distintas colecciones también éditas, como los documentos para la historia argentina y los documentos para la historia del Virreinato del Río de la Plata, donde podemos encontrar y podemos ver abajo, sin negrita, otras actas capitulares que no aparecen en los acuerdos, autos y bandos de virreyes, obviamente a partir de 1777, que es cuando empieza a funcionar el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, expedientes del Tribunal de la Fiel Ejecutoría,
que tienen que ver con todas las cuestiones anteriormente mencionadas, padrones y representaciones del gremio de panaderos, de pulperos, entre otros. Y por último, los documentos correspondientes al Fondo Documental de Propios y Arbitrios, que serían los impuestos y todos aquellos registros relacionados con las cajas municipales, donde podemos ver y cuantificar los impuestos que se cobraban dentro del mercado del trigo y del pan para consumo, ¿no? Como el vendaje del pan, la cuartilla que se cobraba sobre el comercio del trigo y la producción de harinas, las contribuciones patrióticas que se dan sobre todo en tiempos de guerra, antes y después antes, durante y después de la revolución, y también otros gravámenes extraordinarios o contribuciones extraordinarias que a veces grababan sobre la carne, el trigo, las harinas, y que no solamente sirven como indicador de la importancia del consumo de estos géneros, sino fundamentalmente o nos permiten problematizar hasta en qué medida el cabildo podía cobrar o era efectivo a la hora de cobrar estos gravámenes. Acá tenemos una foto de uno de los legajos del archivo del cabildo, donde se pueden ver notificaciones del escribano y también las respuestas que daban en este caso los encargados de las manifestaciones de trigo, que eran una suerte eran, mejor dicho, uno de los mecanismos arbitrados para garantizar año a año o temporada a temporada el surtido de la plaza principal, con el objetivo de que no faltaran alimentos tan importantes, el cual nos permite trabajar varias cuestiones importantes, ¿no? Acá vemos un mapa que tiene que ver con estos escrutinios. Para explicarlo de forma resumida, los escrutinios que tuvieron lugar durante todo el periodo, pero que por una cuestión de estudio de caso desarrollamos uno de 1755, porque es el único documento o el único expediente completo donde se detallan no solamente las características del escrutinio, sino la identificación de los labradores, cuánto trigo aportaba cada uno al abastecimiento de la plaza, o sea, del mercado de la ciudad, cuántas fanegas de trigo se quedaban para la continuidad de la siembra y de la cosecha, cuánto habían gastado, cuánto utilizaban para el amasado y la producción de harina a nivel doméstico, cuánto se comercializaba en las áreas rurales, entre otras cuestiones. Acá vemos un mapa de la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires, está dividida en distintos partidos, que son los partidos que pagaban el diezmo, ¿sí? Que pagaban el diezmo de granos y de ganados en la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires, y donde podemos ver este primer estudio de caso de los labradores de la costa de San Isidro, del río de las Conchas y la costa de San Isidro, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, un poco más al norte, que era la principal zona triguera o de producción agrícola que abastecía al mercado de la ciudad. En cuanto a lo que pudimos trabajar, hemos hecho otros gráficos, o estamos trabajando en otros gráficos, pero para que se vea la representatividad de la fuente que sacamos del archivo del Cabildo. En un primer gráfico vemos que estos escrutinios, que eran en realidad registros que hacían los alcaldes y los fieles ejecutores en la ciudad y los alcaldes de la hermandad y los jueces rurales en la campaña, que eran registros de las existencias de trigo que tenían todos los labradores, panaderos y demás actores de la jurisdicción, para obligarlos a vender todo en la plaza, ¿no? Ciertamente tuvieron éxito, el 82% de ese año se vendió, o mejor dicho, el 82% de los labradores registrados en estos partidos vendieron efectivamente en la plaza en algún momento, ya sea antes de la cosecha o después, y un 18% no vendieron en la plaza, ¿no? Hemos trabajado otras cuestiones, por ejemplo, ¿qué pasó con eso de 18% que no se vendía en la plaza? Y es el 18% representado por el autoconsumo y obviamente con el trigo que se utilizaba para la próxima siembra, para la reproducción de lo que sería la unidad campesina. ¿Sí? Después tratamos de desmenuzar este tipo de gráficos. Ahí vemos un segundo gráfico donde vemos la distribución en estos partidos de las fanegas en total, que obviamente son las barras más altas, más elevadas. Lo que en segundo término, el abasto de la plaza, donde vemos que la mayoría del trigo, efectivamente, de todos
ya sea del partido de la Costa de San Isidro o del partido de las Conchas, o de los distintos tipos de labradores, los que producían hasta 99 fanegas, o los que declararon hasta 99 fanegas, los que fueron registrados con entre 100 y 199 fanegas de trigo, y los grandes proveedores, que eran aquellos que tenían 200 o más de 200 fanegas de trigo. Eh, Vemos que la mayoría participaba del abastecimiento regulado de la plaza. Después vemos también los porcentajes que representaban el gasto y la manutención de la familia y de las cementeras, o sea, de los campos de cultivo, y también el trigo que aparece como no especificado o que se utiliza para otros fines, como por ejemplo las transacciones entre labradores que se daban en el espacio rural. O sea, los préstamos, las devoluciones de semilla o de trigo, e inclusive la compra y venta de granos que se daba entre los labradores, pulperos y demás actores de la parte rural. Eso es lo que venimos trabajando, o sea, la pregunta problema en cuanto al estudio de las unidades productivas, de la producción de trigo y sobre todo de los productores, de los actores relacionados con la producción y el abastecimiento de trigo, que son eh, generalmente los denominados labradores, también los rematadores del diezmo, los panaderos y otros clasificados también. La pregunta problema sería cómo se insertan estos actores en el mercado de abasto, ¿no? Hasta que, o sea, en qué medida están insertos en el abastecimiento de la plaza y cómo se insertan a partir de las medidas o de los sistemas reglamentados por el Cabildo. En un segundo término, o un segundo eje que planteamos en esta ponencia, es el estudio del mercado de harinas, que es lo que más vengo analizando en las publicaciones más recientes. En el caso de la harina, no tenemos series tan continuas ni contamos con tantos documentos como en el caso del estudio del trigo, ¿no? Eh, en todo lo que tiene que ver con el trigo, el precio, la circulación, los puntos de venta, los productores, los abastecedores y demás. En el caso de la harina tenemos registros más distanciados, más fragmentarios, si se quiere, y que nos permiten hacer análisis más de tipo cualitativo, no tanto de tipo seriado o cuantitativo. En el caso de las fuentes que caracterizamos, o mejor dicho, que clasificamos como descriptivas o que tienen un perfil más descriptivo, como los libros de abasto que mencionaba al principio, nos sirvieron para identificar distintos lugares, ya sea la ciudad de Buenos Aires, algunos lugares de la campaña bonaerense que tenían su propio cabildo, como la villa de Luján, y otros lugares también relacionados con el espacio regional, pero que también eran otras jurisdicciones, como el caso del cabildo de Gualeguaychú y demás. Lo que pudimos hacer fue identificar los problemas, clasificarlos. Vemos que la mayoría de los inconvenientes que se le presentaban al funcionariado tenían que ver con la escasez de harinas y sobre todo con el incumplimiento de las normas de calidad. ¿Sí? ¿Cuáles eran los actores involucrados? Donde vemos que aparecen labradores, taoneros, que eran los dueños de las moliendas, panaderos, comerciantes, funcionarios y demás, y cómo estaban clasificadas las infracciones o los delitos, si se quiere, que cometían estos actores, ¿no? Especulación o fraude, omisión de granos, moliendas paradas por una cuestión de especulación o por una cuestión de que no estaban de acuerdo con los precios que le fijaban, harinas mal elaboradas o mal procesadas, defraudación del trigo, o sea, que se daba menos harina de la que correspondía por el trigo que recibían, pérdida de la harina por problemas de almacenamiento, incumplimiento del peso del pan, entre otras cuestiones. Otra cosa que pudimos hacer es sistematizar las reglamentaciones más relevantes, donde vemos lugar y fecha de los cabildos, en este caso el cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, el asunto, por ejemplo, pesas y medidas o acopio, en este caso de harinas, quiénes eran los funcionarios capitulares que intervenían, todo el cabildo, el procurador general, el tesorero, el fiel ejecutor, que eran distintas regidurías del ayuntamiento que tenían funciones relacionadas con el abasto urbano. ¿Y qué tipo de intervención tenían estos cabildantes? Así como también qué tipo de intervenciones se daban en las sesiones del cabildo en general. Establecimiento de pesas oficiales, medidas contra el acopio y contra la especulación, fijación de aranceles de precios, ¿sí?
y demás cuestiones. Después tenemos un gráfico que es sencillo pero bastante interesante, que en realidad iría al comienzo de este capítulo o de esta parte de la investigación, porque son todas las regulaciones que se dieron dentro del periodo de 1750 a 1821, todas las intervenciones capitulares relacionadas con el mercado de grano, ¿no? Incluyendo trigo, harina de trigo y pan. Eh, y vemos que hay ciertamente una notable irregularidad en las tendencias a lo largo del periodo, en cuanto a la cantidad de medidas y tratamientos se refiere. Vemos que hay ciertos periodos que son más activos desde el punto de vista político o desde el punto de vista de la actividad capitular. Como por ejemplo la escasez de la década de 1750, los escrutinios y registros de trigo de 1755, vemos al principio el gráfico, después los conflictos con los dueños de molinos y ataonas que nosotros estudiamos durante la década de 1760, donde podemos ver una curva también ascendente, después ya en el periodo virreinal, distintas discusiones que tienen que ver con, también siempre en torno a la escasez, la especulación y el fraude, con el establecimiento de un pósito eh, hacia finales del siglo XVIII, por ejemplo en 1796, las discusiones en torno al establecimiento o no de un pósito. Vale la pena aclarar que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros puntos de Hispanoamérica, durante la época colonial no funcionó de forma permanente un pósito, ni tampoco otro tipo de instituciones o establecimientos como la Alhóndiga, que regulaban los precios, la oferta de granos, de semillas y demás. Actividades que tienen que ver con este mercado. Podríamos denominar una suerte de política más basada en las, ¿no? Las intervenciones periódicas o regulares del Cabildo, con algunos momentos en los cuales se trataba de intervenir de esta manera, estableciendo un pósito o un almacén de granos o un montepío, como se lo denomina también a principios del siglo XIX, pero nunca de manera permanente, por falta de fondos o simplemente porque no había escaseces o carestías tan prolongadas y tan grandes como por ejemplo las que se daban en otros puntos del espacio americano como la Ciudad de México o mismo en la península ibérica, donde eran más frecuentes las hambrunas, las epidemias y demás problemáticas que generaban motines, levantamientos, una mayor conflictividad social alrededor del faltante de granos, del faltante de alimentos. Y sí, ciertamente hay algunos periodos también más activos que tienen que ver con particularidades de Buenos Aires, como por ejemplo la crisis agraria que tiene lugar entre 1803 y 1806, y la famosa crisis de abastos, donde también se discute la libre importación y exportación de granos, ya como parte de la dinámica del capitalismo, hacia finales del periodo, que se da entre 1817, 1818, 19, donde también vemos una gran cantidad de medidas por parte de la sala de acuerdos. Y después, por último, tenemos los gráficos que elaboramos sobre el tema del pan, del abasto de pan. El pan es uno de los principales géneros de consumo, como decía al principio, en Buenos Aires, junto con la carne vacuna. En el caso del pan, las preocupaciones o las intromisiones de los alcaldes y regidores tienen que ver fundamentalmente con dos materias principales. El arancel de los precios y pesos que se le fijaban a los expendedores de pan. Acá en este primer gráfico, donde se ven las barras de color azul y de color rojo, vemos que en realidad en el caso del pan, a diferencia del trigo y otras mercaderías, donde los aranceles se fijaban los precios por una cierta unidad de medida o una cierta cantidad de producto, en el caso del pan, lo que se regulaba era el peso, ¿no? Lo que tenía que pesar la pieza de pan, las onzas o libras que pesaba una pieza de pan ofrecida al público, ya sea en las pulperías o en las panaderías de Buenos Aires. Y vemos que cuanto menor es el precio del trigo,
la tendencia es a que la pieza de pan sea más grande, o más pesada, mejor dicho. Y cuando suben los precios del trigo, esto es según el arancel de 1783-1784, que lo tomamos como muestra representativa de cómo funcionaba un arancel de precios y peso del pan. Y cuando suben los precios del grano, o sea, de la materia prima, o sea, del trigo y por lo tanto de las harinas con las cuales se hacían el pan, vemos que la pieza tiende a ser más pequeña. Es lo que hacían los panaderos y vendedores de la época para no ver menguadas sus ganancias. Y también muchas de las maniobras fraudulentas y especulativas tenían que ver con esto, ¿no? Con que en realidad eh, trataban sobre todo los grandes panaderos que tenían más capital, que tenían más posibilidad de comprar tanto trigo como harinas y de producir mayores cantidades de pan, solían eh, especular en torno a tanto el precio del trigo como el peso del pan. También se mezclaban harinas muchas veces. Cuando se tenía que vender pan blanco o pan de recoba no se vendía un producto de máxima calidad, o se mezclaba la harina de flor o la harina de mayor calidad con otras harinas menores o consideradas como de consumo de sectores populares o de sectores más bajos de la población porteña. Después, la otra cuestión que se trabaja mucho cuando hablamos del pan es la recaudación de impuestos, como la del vendaje del pan, que era el impuesto, que era el real que se cobraba por la venta de cada medida de pan. Y acá vemos la evolución de la recaudación de impuestos en pesos de 8 reales, que es la moneda de la medida, la unidad de medida monetaria de esa época. Y vemos con que eh, si bien hay un crecimiento del número de panaderías y de la cantidad de comercio de pan, y por lo tanto también del consumo, vemos que hay una mayor presión impositiva, no tanto en el periodo borbónico o en los periodos de crisis agraria, pero sí a partir de la revolución. Y esto tiene que ver fundamentalmente con los gastos de guerra, que crecen en un porcentaje altísimo en el caso de Buenos Aires, que mantenía no solamente la guerra dentro de su espacio local y regional, sino también dentro de todo el virreinato. Por lo tanto, eh, tienden a extender este tipo de gravámenes a una mayor cantidad de personas o inclusive a otros oficios que no eran necesariamente panaderos, sino también los productores de fideos, de pastas, de harinas y mismo los labradores, que estaban relacionados también con este abastecimiento. Pero lo que nos quedaría o nos restaría investigar es por qué hay una caída tan notoria, por ejemplo, en el año 1812, si es un problema de la fuente, si faltan registros, si faltan documentos, eh, si no se pudo cobrar porque justamente se había intensificado la guerra en el contexto de la revolución de independencia, o ciertamente porque hubo problemas o reclamos por parte de los panaderos o por parte de los sectores que se veían afectados por estos impuestos. También hubo, como mencionaba al principio, contribuciones patrióticas, eh, sobre todo en contexto de guerra, como por ejemplo las invasiones británicas de 1806, 1807 y los años posteriores, o fundamentalmente a partir de 1810 y de la Revolución de Mayo. Eh, Se empezaban a cobrar impuestos también extraordinarios o contribuciones patrióticas a las carnes, a las harinas, además del que ya se cobraba por la venta de pan, lo cual hizo que muchas veces el gremio de panaderos se alzara o se representara, mejor dicho, contra las medidas que estaban tomando los funcionarios de Buenos Aires. Bueno, acá tenemos otro cuadro que había quedado colgado, que tiene que ver con también una fuente descriptiva que tomamos tanto para las harinas como para el pan, donde tratamos de describir ciertamente las redes de producción y comercialización que pudimos identificar, donde vemos también distintos actores que se vinculaban entre sí. Los comerciantes de la ciudad con los regatones también, los panaderos con los labradores y con los productores de harina, que en un principio son conocidos como taoneros o dueños de molinos y ataonas, y después a finales del periodo son clasificados como harineros. ¿Y cuáles eran las descripciones de este tipo de redes o
de vinculaciones que se establecían entre los actores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires 1789, la relación entre comerciantes y regatones, vemos que el precio del trigo había subido por culpa de las personas que se dedicaban a comprar por adelantado, cuando era más barato el trigo, en época de cosecha, por ejemplo, y acopiaban hasta poder venderlo a un precio más elevado en el mercado. Esto lo hacían fundamentalmente los rematadores del diezmo, los comerciantes, panaderos particularmente, y los regatones, que eran aquellos que especulaban permanentemente en el mercado. Después, en el caso de los panaderos, labradores y harineros, vemos que particularmente los primeros se adelantaban en tiempo de cosecha, como decía, para conseguir el trigo más barato, cuando los labradores tenían que venderlo justamente barato, porque tenían que pagar el arrendamiento de la tierra, tenían que pagar el diezmo, tenían que pagar otro tipo de cargas fiscales, tenían que pagar salarios, mantener sus gastos familiares y demás cuestiones. Y después, como tenían almacenes en la ciudad, podían, por así decirlo, acopiar y almacenar este tipo de excedentes y los vendían cuando escaseaba o cuando subía el precio. Y así otro tipo de redes donde podemos ver no solamente las vinculaciones, sino también las problemáticas tratadas por el cabildo. Bueno, esto es más o menos lo que venimos trabajando. En cuanto a las conclusiones, podríamos decir que no se, que tuvieron cierto alcance las medidas del ayuntamiento, pero que en realidad la identificación permanente durante todo este periodo tan prolongado de 70 años o más de 70 años de los mismos problemas, como son la escasez, el fraude, la especulación, la falta de peso en el pan, la venta de harinas de mala calidad, la pérdida de harina porque se humedecía o porque no se podían almacenar correctamente, y demás problemas, nos hacen pensar en que en esta economía del antiguo régimen, en realidad los controles oficiales solamente de manera parcial podían tener alcance y cumplimiento, pero que a la larga, en el mediano y en el largo plazo, terminaban imponiéndose los sectores que, ya sea porque contaban con más capital o porque tenían los medios de producción o porque estaban en una posición más favorable en el mercado de granos, terminaban imponiéndose por sobre las normativas oficiales. Así que bueno, muchas gracias. Me gustaría, gracias a todos los que estuvieron presentes por escucharme. Me gustaría dialogar con ustedes y bueno, recibir sus comentarios, sus preguntas y bueno, eh, tratar de conocer y aprender también un poco más de este tipo de temas en otros lugares, como por ejemplo los distintos puntos de la Nueva España, que si bien vengo leyendo varios trabajos sobre eso, quizás también me puedan aportar referencias bibliográficas y fuentes que me puedan servir para mi tesis. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y bueno, seguimos conversando. Muchísimas gracias, Mauro. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. ¿Alguien desea tomar la palabra? Pueden levantar la mano o pueden aquí en la aplicación, creo que se puede levantar la mano de manera virtual, como ustedes quieran. Bueno, mientras se animan, a mí me gustaría mencionar o comentar algo, Mauro. Eh, bueno, es una duda, más bien. Si has encontrado, ahí te le cedemos la palabra al doctor Iván Franco. Bueno, si has encontrado, creo que hemos hablado sobre esto, porque en las fuentes dispersas a veces nos salen pues lo que se puede considerar el salario de los trabajadores. Entonces, si has logrado encontrar esa fuente y cómo la podrías vincular con tu investigación, ¿no? Sobre todo para entender pues esas cuestiones y pues nada, muchas gracias. Bueno, partimos con eso y después le cedemos la palabra al doctor Iván. Doctor Iván, adelante. Gracias, Alain. Gracias, Mauro, por el trabajo. Yo creo que este tipo de trabajos, cuando uno recupera la memoria y se va para atrás de ciertas lecturas o trabajos que también de alguna manera nos aproximamos a hacer sobre estos procesos económicos interesantes, ¿no? Salen siempre muchas preguntas.
Yo tengo por el momento dos que puedes anotar y obviamente si se juntan más vas respondiendo. La primera, a mí me llamó mucho la atención este tema de la mercantilización de los espacios. Ya ves que hay varios trabajos que hablan del hinterland, de las ciudades, y que eran evidentemente a veces haciendas que tenían como que muchos vínculos con los cabildos y que había ya hasta un monopolio de la producción y la introducción de ciertos productos. En tu trabajo, tú tienes ubicado, se refiere a esa mercantilización de espacios del hinterland o quizá también se refiere a espacios propios de la ciudad, es decir, no lo sé, espacios de renta, ya ves que también los ayuntamientos empezaron también en esta etapa como que a jugar con estas rentas, ¿no? Para los productores, ¿no? Y que de alguna manera se controló con los pósitos, ¿no? Entonces, por allá sería uno. Y la otra, paralelamente con tu trabajo, pude leer un trabajo también muy interesante sobre la pobreza en la zona. Y coincide mucho esta etapa que tú trabajas con ese trabajo de este periodo. Por supuesto, puede haber otro enfoque, pero un poco lo que pasa con estas élites, que son los sectores privilegiados, como tú señalas, ¿no? No incide la política, los sectores privilegiados son, pero son también quienes imponen esa visión de la pobreza y que básicamente hablaban de pereza, ¿no? De que la gente era muy perezosa y que prácticamente eran renuentes a trabajar, ¿no? Es decir, tú ves vínculo en este sentido con esta cuestión de, ¿no? A final de cuentas, se está definiendo un periodo conflictivo y también hay sectores, pues tú mismo lo dices, hay sectores que pues prácticamente no están adquiriendo o teniendo la posibilidad inclusive de adquirir o de consumir buenos productos o generar buenos productos, ¿no? Por estos controles que hay, ¿no? Esas serían las dos, básicamente. Muy bien, muchas gracias, doctor Iván. Le cedemos la palabra a Laris. Adelante, Laris. Hola, ¿qué tal? Pues también gracias por la ponencia, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una sobre las fuentes demográficas que usaste en la tabla de crecimiento de población. ¿Qué tipo de fuentes son? Bueno, en algún momento mencionaste unos padrones, ¿no? Y si van cambiando con las décadas, porque creo que va como de 1750 a 1820. Y la otra que me llamó mucho la atención, la gráfica en X, que cruzas los precios y los tamaños del pan. Nada más para ver que me quede claro, porque ahí me confundí. O sea, lo que dices es que cuando subía el precio del pan, voy a conectar mi laptop antes de que cuando subía el precio del pan, em, las autoridades bajaban el tamaño para mantener como que el precio de venta, o más bien eh, lo que estaba sucediendo es que los panaderos disminuían el tamaño para mantener como que su ganancia. O sea, ¿quién era, o cuál era la razón de la variación del peso? ¿Eran los panaderos o eran la autoridad? Y bueno, esas serían las dos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Laris. Ahora sí, Mauro, te cedemos la palabra. Bueno, gracias por las preguntas, por las inquietudes planteadas, así que bueno, voy a responder por orden lo que me fui anotando acá. Primero le respondo a Anaí. Muy interesante la cuestión que plantea, es justamente una de las cosas que, bueno, por una cuestión de tiempo y de espacio no pude incluir en esta presentación, pero que trabajo en mi tesis, o que estoy tratando de trabajar, mejor dicho, fundamentalmente relevando datos que han trabajado otros autores, ¿no? Que tiene que ver con los niveles de vida. Hay varios autores que han trabajado esto para el caso de Buenos Aires, sobre todo en el siglo XIX, por ejemplo, mi director, Daniel Santilli, por ejemplo, Lyman Johnson, que ha trabajado los precios y los niveles de vida en Buenos Aires en la época virreinal, donde identifican, bueno, se me vienen a la cabeza también los trabajos
de Mario Silveira, que trabaja más de un enfoque arqueológico y de descripciones de la época, pero que logra también identificar la capacidad de consumo de los trabajadores, por ejemplo, en función de su salario, comparándolo con el precio del kilo de carne o de la libra de carne, o comparándolo con el precio del trigo, que es algo que hace en el caso de la Ciudad de México, un trabajo que leí hace poco de Enriqueta Quirós, que ella lo hace con los granos, los principales granos como el trigo, como el maíz, dependiendo de la ciudad, en el caso de los lugares de Nueva España, donde más o menos se estima la capacidad de consumo según lo que puede ganar o no un trabajador y también la cantidad de población. Pero volviendo al tema de Buenos Aires, sí, lo que yo estoy tratando de hacer es eh, conseguir algunas series de salarios de los peones. Por ejemplo, en las cajas reales de Buenos Aires hay algunos registros de los salarios de trabajadores, sobre todo los que se utilizaban para las obras de las casas del cabildo, de los edificios públicos o de las obras públicas que se daban en la ciudad, o también los trabajadores que utilizaban las órdenes religiosas, los conventos, las iglesias y demás, donde se puede ver cuánto ganaban por día, por semana, por mes, y contrastar eso con la serie de precios oficiales, que son las que tenemos, ¿no? La de los precios regulados del trigo, por ejemplo. Para ver cuántas fanegas de trigo podían comprar en cierto periodo de tiempo estos grupos sociales, ¿no? Que son catalogados como peones, o mismo como, en el caso de Buenos Aires se utiliza la palabra conchavados, pero sí es algo muy interesante que yo estoy, uno de los ejes que planteo es justamente citando también a Enriqueta Quirós y a otro autor que trabaja el abasto para el caso de Santiago de Chile, que se llama Martínez Barraza, que habla de una estructura de consumo diferenciado, que dice que en las sociedades del antiguo régimen, según el estrato social o la jerarquía que se marca dentro de este tipo de sociedades, variaban también los hábitos de consumo y la capacidad de consumo. Eh, Así que yo lo veo como algo muy interesante porque creo que es algo para completar, es algo que todavía falta, establecer series y ejemplos más representativos de este tipo de cuestiones, porque la mayoría de los registros que tenemos completos son de órdenes religiosas, de conventos, de hospitales, siempre administrados por los religiosos, donde se pueden ver también compras de trigo, o ventas de ganado, o compras de mercancías, pero bueno, las fuentes son ciertamente, como vos decías al momento de plantear tu pregunta, son fragmentarias también y varían de un convento a otro, de una orden religiosa a otro. No son lo mismo también los registros del cabildo, no están presentes en todos los años, así que solamente podemos hacer estimaciones. Pero lo que yo pude ver, no lo trabajé todavía en el caso del trigo o del pan, porque en el caso del pan es más difícil porque no me quiero adelantar tampoco a la pregunta de Laris, pero en el caso del pan es más difícil porque el pan no tiene precio, tiene peso. Sí se puede comparar con el precio de la fanega de trigo, cosa que todavía no se ha hecho y que estoy tratando de hacer como para darle un aporte de originalidad a mi tesis. Pero sí se ha hecho con el caso de la carne, por ejemplo, que era el otro producto más consumido junto con el pan, donde se puede ver cuántos kilos de carne o cuántas libras de carne podía consumir por día un escribano del cabildo, o un peón de albañil, o un empleado del matadero. Y esos trabajos, eso está en los trabajos, como te decía, de Mario Silveira, por ejemplo. De ahí son donde saqué los ejemplos. Pero en el caso del trigo creo que es una cuestión que todavía tiene que trabajarse y justamente la estoy tratando de trabajar con los precios del trigo. La dificultad metodológica que se me presenta es que por ahí no me coinciden los años para los que tengo los registros de los salarios con los años para los que tengo los registros de la cosecha, del diezmo o del precio del trigo más concretamente. Y por eso tenemos que, por proximidad, tratar de contrastarlo con el año más cercano a esa realidad. Pero es difícil también, como te decía, ¿por qué? Porque no sé si este tipo de gráficos o de series pueden ser tan significativos. Eh, Porque en el caso del precio del trigo, a diferencia del precio de la carne, por ejemplo, que era mucho más estable y se puede estimar más a mediano y a largo plazo, el caso del precio del trigo dependía mucho de la estacionalidad, de lo que se denomina el calendario agrícola, de la época de siembra, la época de cosecha,
de la abundancia, de la escasez, de los periodos de lluvia que dificultaban la entrada de género de consumo a la ciudad, de las sequías, de los momentos de mayor fraude, de mayor especulación. Por lo tanto, no sé si verdaderamente sería significativo hacer este tipo de aproximaciones más allá de los ejemplos y de las descripciones, que es lo que yo tengo trabajado. Porque lo que me podrían plantear o lo que me podría replicar un evaluador o un crítico del trabajo es que el precio del trigo en Buenos Aires puede cambiar una vez por año o puede cambiar 10 veces en el mismo año. Y es una problemática metodológica muy interesante desde el punto de vista que me lo está planteando. Que Claro. yo lo resolvería más que nada yéndome a lo cualitativo, por una cuestión de que me resulta más seguro y más confiable. Por las características de la fuente también. No solamente por las características del mercado del trigo, sino también por las características de la fuente. Pero es un eje muy interesante y creo que no solamente en Buenos Aires, sino en otros lugares de Hispanoamérica es una cuestión que falta seguir profundizando. Después, en cuanto a no, espero haber respondido, aunque sea parcialmente, a lo de Anaí, pero bueno, es lo que puedo responder hasta este momento. En el caso de lo que me planteaba Iván, cuando digo mercantilización, me refiero tanto a la ciudad, que esto se puede ver con los niveles de actividad comercial, por ejemplo, la recaudación de la alcabala, el impuesto al comercio más común o más frecuente, más generalizado en esa época, también los niveles de consumo de carne, los ingresos de novillo en los mercados de la ciudad, eh, el consumo de pan y de trigo, o sea, las carretas de trigo que ingresaban a la ciudad. Hay un crecimiento en todos estos indicadores, o marcado por todos estos indicadores durante este periodo. Crece el número de tiendas, de pulperías, o sea, de establecimientos comerciales, tanto en la ciudad como en la campaña. Y acá hay un concepto muy interesante que plantea con su pregunta, que es el de hinterland, que yo lo tomo de uno de los trabajos sobre Buenos Aires que escribe Susan Sokolov, que habla que en este contexto hay una mercantilización tanto de la ciudad como de su hinterland, y entendemos como hinterland a la inmediata campaña o al espacio rural circundante a la ciudad, que estaba estrechamente vinculado con las necesidades del espacio urbano y con las demandas de alimento y de género de consumo. Fundamentalmente las chacras más cercanas a la ciudad de producción triguera, las quintas, las huertas, que se ubicaban tanto dentro de la ciudad como en las afueras inmediatas, lo que se conoce como extramuros y más allá de los extramuros, y las estancias proveedoras de ganado, ¿sí? Hay una mercantilización también en el espacio rural porque crece mucho la población en la campaña, también crece el número de pulperías y se diversifica, si uno revisa los inventarios de bienes de los pulperos de esa época, se diversifica la variedad de mercancías que ofrecían, en términos de alimentos, bebidas, vestimentas, textiles, utensilios de trabajo y demás cosas que se comercializaban. Y después, cuando habla de la visión de la pobreza, lo que se me vino a la cabeza más relacionado con el trigo y con las regulaciones del cabildo en este caso, es la noción o la concepción de los vagos y mal entretenidos, como se lo denominaba acá. Que en este contexto cobran particular importancia porque, sobre todo en la época de la cosecha, que es cuando más se necesitaban peones o se necesitaban brazos para garantizar el buen funcionamiento de la cosecha, y donde no se conseguían por distintos motivos. ¿Por qué no se conseguían peones en Buenos Aires? Hay una discusión muy larga, una discusión historiográfica muy larga y muy profunda sobre eso, donde puedo citar a varios referentes como Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin, entre otros, que han trabajado las características de la mano de obra rural y cómo se insertan en los espacios económicos. En el caso de Buenos Aires, hay algunos que hablan de una cultura de un carácter preindustrial o una postura preindustrial del obrero frente al trabajo. Como que había cierto grado, por así decirlo, como decimos acá, cierto nivel de vagancia por parte de los peones rurales, de cierta actitud de que no querían trabajar o de que se resistían a trabajar en relación de dependencia con una chacra, con una estancia o con otro establecimiento productivo. Hay otras hipótesis que plantean que en realidad los obreros no trabajaban necesariamente o regularmente en las cosechas porque tenían otras alternativas más interesantes para ellos. Alternativas
que tienen que ver con el autoconsumo y también con su propia economía, que eran, por ejemplo, insertarse en algún circuito clandestino de comercialización. Porque, por ejemplo, en el caso de la ganadería, predominaba en Buenos Aires una ganadería de rodeo, campo abierto, donde tranquilamente podían tomar ese ganado, cazarlo, faenarlo y venderle un cuero o venderle cierta cantidad de cueros al pulpero más cercano. ¿Sí? Y ahí conseguían plata o conseguían intercambiar estos cueros por mercadería, por vino, por aguardiente, por pan, por harina, por carne salada, por otro tipo por vestimenta, y no necesitaban necesariamente trabajar para otro. También estaba, en este contexto bastante particular que estoy estudiando, la falta de trabajadores por las levas de las milicias, tanto en Claro, el contexto de la guerra contra los nativos americanos en el marco de la frontera, como sobre todo a partir de la intensificación de la guerra en el contexto de las invasiones inglesas del principio del siglo XIX, o sobre todo de las guerras revolucionarias a partir de 1810, donde hay varias discusiones en torno a qué hacer. Utilizamos a los hombres, que la mayoría de ellos son de sustrato campesino. ¿Los utilizamos para las levas de las milicias, o los utilizamos para el ejército, o los utilizamos para las cosechas? Y hay como una cierta contradicción en ese sentido. Y también porque eh, hay que decir una cuestión que se demostró, tanto cuantitativa como cualitativamente, hace unos cuantos años ya, pero que es una de las líneas de investigación más interesantes que se me plantean, que es que la mayoría de estos posibles peones o potenciales peones de las cosechas, que las autoridades consideran como vagos y mal entretenidos porque no querían trabajar en las chacras y en las estancias de los sectores de la élite o de los más representativos, era que muchos de ellos habían consolidado como pequeños y medianos productores independientes, que por su cuenta podían trabajar como arrendatarios o que podían acceder a tierras realengas, por ejemplo, y producir ya sea una pequeña porción de ganado o una pequeña porción de trigo e insertarse independientemente en el mercado de la ciudad, como proveedores, como pequeños y medianos proveedores. De hecho, tanto el abastecimiento de carne, de novillos, como el abastecimiento de trigo, la gran mayoría de los abastecedores eran pequeños y medianos proveedores, no eran grandes proveedores. Si bien la masa, el volumen del trigo se concentraba mayormente en los grandes comerciantes, en términos de cantidad de participantes, la mayoría eran pequeños y medianos elaboradores. Por lo tanto, no necesitaban trabajar permanentemente en las... Y por eso muchas veces, por ejemplo, en 1804, las autoridades coloniales, en el contexto del periodo borbónico todavía, lanzan la papeleta de Conchavo para tratar de obligarlos a que declararan en qué estancia o en qué chacra estaban trabajando, porque si no los mandaban a la milicia, los mandaban a la frontera, o los obligaban a trabajar en las obras de la ciudad, o los obligaban a trabajar en la cosecha, como una especie de mecanismo para compeler, para obligar a estos productores independientes a no ser tan independientes, digamos, ¿no? Va a ser mejor controlado por las autoridades. Pero es muy interesante esto de los vagos y mal entretenidos, cómo sigue continuando esta discusión historiográfica hasta el día de hoy. Eh, Después, bueno, espero haber respondido también a lo que me plantea el doctor Iván. Si no, cualquier cosa después me pueden plantear otras preguntas. Respecto a las fuentes demográficas que me consultaba el colega Laris, es muy interesante porque los registros que se usan principalmente para el siglo XVIII y principios del XIX en Buenos Aires son padrones. Se conocen como padrones, no como censos. Ya a partir de 1810 algunos le dicen censo ya. Pero son fundamentalmente registros de población que se practican tanto en la ciudad como en la campaña, pero que tienen muchos problemas metodológicos. Y que son, por un lado, que dependen de con qué objetivo se hacen estos padrones, desde el punto de vista de las autoridades. Por ejemplo, en 1744 se hacen para saber cuántos hombres había disponibles para las milicias.
para reclutarlos para las milicias de la frontera. Por lo tanto, hay un montón de hijos y un montón de mujeres que quedan afuera de estos registros. ¿Sí? O sea que decir que esa es la población total o una población o es una cifra exacta estaría muy, muy lejos de la realidad. ¿Sí? Por eso muchos autores plantean la necesidad de complementar este tipo de fuentes con otros registros, como por ejemplo los registros de casamientos, de bautismos, de defunciones, que obviamente están más disponibles para el caso de la ciudad, porque es donde estaban las parroquias y las iglesias que llevaban a cabo estos registros, y donde se puede hacer una especie de indicador o de balance más aproximado a lo que verdaderamente era la población de Buenos Aires en esa época. Más allá de eso, todas las fuentes indican que hay un crecimiento, más allá de sus defectos y de sus errores. Por ejemplo, el padrón de 1778-1779, que es el primero que se hace por orden del virrey, del primer virrey de Buenos Aires, es para llevar un registro de toda la población. Por lo tanto, es ciertamente más extendido y más completo. Sin embargo, después se nos vuelven a presentar este tipo de problemas en 1810, cuando, por ejemplo, de los 33 cuarteles que componían la ciudad, faltan varios. Hay registros que no están. Por lo tanto, nunca podemos saber cuánto era la población total de la ciudad de Buenos Aires en esa época. Ante lo cual, algunos autores, por ejemplo, el mismo Johnson o Marta Goldberg, que escribieron ya allá por los años 70 sobre esta cuestión, plantean la necesidad de complementar los padrones con los censos de 1806 y 1807 que se hicieron para algunos cuarteles, que son los cuarteles faltantes en 1810, como para más o menos estimar cuál sería la población de esos cuarteles que faltan en 1810. Pero fundamentalmente son padrones. Por otra parte, eh, es interesante cómo unos padrones son más útiles que otros, depende de las preguntas o depende de los objetivos que se plantee el investigador. Por ejemplo, yo en mi tesis de maestría, donde trabajé más que nada la cuestión de la ganadería en la Buenos Aires del siglo XVIII, eh, dependí mucho en este sentido del padrón de 1738, o sea, anterior a este periodo, porque justamente es un padrón que se hace para ver cuántos hacendados pueden pagar la contribución del ganado. Por lo tanto, los empadronadores, los alcaldes y regidores en la ciudad y los alcaldes de la hermandad en el campo cobran o le dan más importancia a contabilizar y a clasificar el ganado dentro de las estancias, por ejemplo. Y a clasificar a los actores que podríamos denominar como hacendados o como criadores de ganado. Y ahí sí tenemos una aproximación más exacta al desarrollo de la ganadería, por ejemplo. Esto se vuelve a repetir, por ejemplo, con los padrones de hacendados de 1789, donde tenemos la identificación de todos los hacendados por partidos, pero con la particularidad de que solamente hay algunos partidos. Sin embargo, esta fuente sigue siendo relevante porque los partidos que se registraron son justamente los partidos más orientados a la ganadería. O sea que depende mucho también del objeto de estudio y de lo que se proponga metodológicamente el investigador, para ver qué padrón te conviene utilizar o qué otro tipo de censo podés buscar. Y después, una pregunta muy interesante que hace a mi objeto de estudio y a las preguntas que yo me planteo, que es la del precio del trigo y el peso del pan. ¿Quiénes son los que inciden más? Si las autoridades o los actores sociales, por ejemplo, los panaderos. Primeramente, para responder a la primera parte de la pregunta, cuando sube el precio del trigo, baja el peso del pan o se reduce el tamaño de la pieza de pan. Tanto en lo que son los parámetros oficiales, como lo que se pueden ver en el arancel del gráfico, como en los parámetros extraoficiales o manejados en lo que podríamos denominar el mercado privado, por fuera de las reglamentaciones estatales. ¿Por qué? Porque los panaderos, cuando veían perjudicadas sus ganancias por la suba del precio del trigo, y cuando esto no se traducía en un arreglo del peso del pan, ¿qué hacían? Por su propia cuenta reducían la pieza de pan, o si no podían reducirlo porque el control estatal era más fuerte, o había más celo por parte de los fieles ejecutores para revisar o para visitar las tiendas, pulperías y panaderías, ¿qué hacían? Mezclaban las harinas de buena calidad con harinas más baratas para compensar la falta de peso, o sea, para compensar
el peso que no le pudieron sacar, compensarlo por ese lado. Y ahí tenemos por lo menos tres variables del fraude y de la especulación, que son el precio del trigo, la calidad de la harina y el peso del pan. Yo lo que te respondería, si bien no he llegado a una conclusión definitiva sobre esto, porque básicamente sería la conclusión de mi tesis, que es lo que tengo que redondear para terminar, después de hacer un balance de todos los gráficos y de todas las series que me faltan, es que en realidad, si bien hay reglamentaciones oficiales, estas reglamentaciones en la práctica, o sea, hay una diferencia entre la reglamentación y la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un arancel, por ejemplo, que yo parcialmente les mostré acá, que es el de 1783-84. ¿Cómo se explica entonces que a partir de ese año hay más cantidad de intervenciones del Cabildo y de representaciones en la sala capitular quejándose de que los panaderos cometían fraude o de que había especulaciones o de que no cumplían con el peso del pan? Justamente el lanzamiento de un arancel nos habla de un problema preexistente y que todavía continúa más allá de la fijación del arancel. Por lo tanto, el arancel no se está cumpliendo. Porque si no, nos explica cómo tenemos el mismo tipo de medidas entre 1750 y 1821, cuando entre medio cambiaron las autoridades. Tenemos virrey, tenemos intendente, tenemos subdelegados que antes no teníamos. Tenemos inclusive un cabildo más amplio, ¿no? Con la misma cantidad de alcaldes, pero con más regidores. Tenemos más atribuciones del fiel ejecutor, el regidor encargado de controlar el mercado de abasto. Inclusive se le empiezan a asignar otros fieles auxiliares que se complementan con el fiel ejecutor que antes actuaba solo. ¿Qué nos quiere decir? Que, ya no, que en realidad el mercado se ha vuelto tan complejo y tan difícil de controlar que hace falta mayor cantidad de funcionarios para poder controlar estos problemas. Y aún así, durante todo el periodo, las problemáticas se siguen repitiendo. Claro, sí, es bueno eso. Claro. Muchas gracias, Mauro. Bueno, ahora preguntamos si hay alguna pregunta, algún comentario de nuestros asistentes. Adelante, doctor. Bueno, yo me apunto porque tengo otras dos o tres preguntas. Este, hay dos cuestiones que me gustaría que más que nada precisaras, Mauro, porque igual y sería bueno saber para entender este panorama complejo que presentas, sobre todo porque yo retomo tres tesis de las que tú planteas, ¿no? Y que sí se repiten. Yo sobre todo, que conozco dos o tres regiones mejor, que he estudiado dos o tres regiones aquí en México, Michoacán, ahora Tabasco y un poco Yucatán, ¿no? Por ejemplo, los sectores privilegiados se impusieron, dices, ¿no? Es decir, ellos terminaron imponiendo sus condiciones en términos de que inclusive están aprovechando la propia política regulatoria para mantener sus privilegios, ¿no? La segunda, pues yo quiero entender entonces que las reformas en este nivel como tal, ¿no? Lo que está planteado con respecto a los reglamentos municipales, pues que no funcionaron del todo, pese a que sí hubo, yo creo, aumento de burocracia, ¿no? Porque tú hablas incluso de mayor burocratización. Y el otro aspecto que es el fraude y la especulación. O sea, yo, por ejemplo, para el caso de el cabildo que estudié, tengo algunas cosas estudiadas de Michoacán, obviamente de hace tiempo, pero, por ejemplo, ellos aprovecharon muy bien la política de renta de terrenos, de tierras, ¿no? De los propios, de los indígenas, para a la larga, después de 7 años, que eran, por ejemplo, los contratos, pues terminaban apropiándose. Y eran tierras en donde evidentemente se producía de manera importante mercancías para el consumo tanto urbano como incluso por fuera, ¿no? Entonces, las preguntas serían, ¿cuál era la población? ¿Ustedes hay un registro de la población de Buenos Aires? ¿En qué cantidad había? O sea, ¿hay alguna idea de 1750, 1780, 1800 y en adelante, ¿no? Porque en la gráfica que tú muestras, lo que yo observo, que aunque nunca se junta en el crecimiento de la población urbana y rural, pues sí hay dos momentos en el que se acercan, que son principios de siglo y fines de siglo.
lo que habla que hacia Buenos Aires hubo mucha migración, no solo, o sea, de muchos lugares, ¿no? Y que eso genera un crecimiento, ¿no? Habría que ver en otras ciudades cómo se expresan estas gráficas, otras ciudades en general de América, ¿no? De América hispana, ¿no? Cómo se expresa eso, ¿no? Sería obviamente muy interesante. Entonces, un poquito esta pregunta por allá de la población, ¿no? Y que reflexionaras un poco si tienes esos elementos, bueno, ¿y qué pasaba con las autoridades reales, ¿no? Porque el cabildo tiene sus intereses, pero ¿y las otras autoridades reales que estaban ahí cercanas al cabildo? Es decir, acá lo que nosotros vemos es que había sesiones de cabildo en donde estaba el intendente o estaba el virrey, porque Buenos Aires pues es sede virreinal. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué decían? Sí, obviamente sí hay elementos. Serían esas dos, como para tener un poquito más completo el panorama de, bueno, cómo estaban viviendo la relación con el reformismo, ¿no? Las élites de Buenos Aires. Gracias, doctor Iván. ¿Alguien más desea realizar alguna pregunta? No, entonces le cedemos la palabra a Mauro. Adelante, Mauro. Bueno, gracias Iván por la intervención. Eh, bueno, respecto al primer planteo, el de los sectores privilegiados que terminaban imponiéndose en el mediano y largo plazo, que podemos identificar. Cuando digo sectores privilegiados, vale la pena aclarar, no necesariamente estoy hablando de la élite o de la élite de Buenos Aires, Okay. porque la élite de Buenos Aires o los que mayormente integraban el cabildo, por ejemplo, estaban relacionados, o mejor dicho, podríamos clasificarlos como grandes comerciantes vinculados con la importación y la exportación en el puerto, grandes comerciantes diversificados. Aunque muchos de ellos, en esa diversificación de sus intereses y sus negocios, invertían en panaderías o en cuartos de almacenamiento o en tierras de chacra para la producción de trigo o tenían un molino para la producción de harina, lo cual les daba cierta... Cuando digo privilegiados, me refiero a privilegiados en el mercado de granos, a que gozaban de una situación privilegiada en este mercado. Y, por ejemplo, esto se ve muy claramente con el caso de los tahoneros. Los tahoneros o dueños de molinos y atahonas eran los que concentraban en sus manos la propiedad de los establecimientos que producían harina, que eran los únicos capaces de producir harina en ese momento, ¿no? Y al concentrarse esto en pocas manos, hacía que estos productores de harina pudieran acaparar grandes porciones de trigo, por ejemplo, porque todos los labradores dependían de estos molinos para poder vender su trigo o para poder ofrecer harina en el mercado. Por lo tanto, hay una relación de dependencia entre los labradores y los tahoneros, ¿no? Que muchas veces eran los panaderos también. O sea, al mismo tiempo eran dueños de molinos y panaderos. Funcionaba la tahona junto con la panadería. Eh, y también se dan casos muy particulares, que son los que por ahí más incidían en la formación de precios o en los que ponían las reglas del juego en el mercado, propiamente dicho, por así decirlo, que eran aquellos que lograban hacerse con el remate del cobro del diezmo de granos, o sea, que administraban la recaudación de lo que potencialmente o posiblemente era el 10% de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque porque los labradores no le pagaban en plata, le pagaban en grano. Y Mm. generalmente se consolidaban como grandes comerciantes de harina y como grandes panaderos. Y eran los que mayor, y después lo vemos ya en la década de 1780, por ejemplo, a partir de entonces, lo vemos agremiados en el gremio de panaderos. Y eran los que hacían las representaciones ante el cabildo y los que les metían presión para conseguir los precios y los pesos del pan que más le convenían a sus intereses y permanentemente estaban negociando e inclusive participaban en algunos casos de las reuniones del cabildo. Como también lo hacían el gremio de hacendados o la junta de hacendados, que eran los que negociaban los precios de los cueros, los precios de la carne, los impuestos que se cobraban o no se cobraban al comercio de carne. Eran grupos de poder, efectivamente. Eran grupos influyentes, como suelo denominarlo, que tenían mayor incidencia en el mercado de abastos. Eh, y esto gracias a la posición privilegiada que llegaban a tener en el mercado, porque ya sea en torno a un medio de producción escaso, como los molinos y atahonas, del cual dependían todos los productores, abastecedores y consumidores de la población. Hay un caso que cito ahí en el trabajo, en el escrito,
que es el conflicto que se da justamente más a principio del periodo entre el cabildo y los dueños de las moliendas, porque estos se negaban a moler, dejando a la ciudad sin harina y por lo tanto sin pan, causando revuelo y causando malestar en la población, por lo tanto un gran problema para el cabildo, porque se negaban a moler porque no estaban de acuerdo con el arancel que le fijaba el cabildo, teniendo en cuenta los costos de producción y teniendo en cuenta que en ese contexto habían perdido sus caballos, por ejemplo, con lo que funcionaba la molienda. Había un problema puntual en la campaña que había hecho que habían perdido sus caballos y ellos querían subir el precio y no les permitían subir el precio, y como ellos veían que esto no le daba utilidades, que no le dejaba ganancia, dijeron, bueno, paramos todos los molinos, dejamos a la ciudad sin pan hasta que el cabildo empiece a ceder. Y es muy interesante porque al final de todo esto es un conflicto que llega a la Real Audiencia, inclusive, al principal Tribunal de Justicia, termina prevaleciendo una posición intermedia entre los intereses del bien común representados por el cabildo y los intereses particulares representados por los tahoneros. Porque el cabildo quería que ellos molieran cada fanega de trigo por 4 reales, Mm. o sea, la mitad de un peso. Y ellos querían moler por 1 peso, por 8 reales. ¿Y qué termina fallando la Real Audiencia? Todavía en ese momento no había virrey. Vale la pena aclararlo que el virrey todavía no estaba en Buenos Aires, estaba en Lima. No, Lima. La Real Audiencia no estaba en Buenos Aires, la Real Audiencia estaba en el Alto Perú. Por lo tanto, los procesos eran más largos, tardaban más, eran más tediosos, más burocráticos. Pero termina fijándose un arancel, un estipendio de 6 reales por fanega. O sea, la mitad entre lo que proponía el mínimo, que era lo que decía el cabildo, y el máximo, que era lo que buscaban los taboneros. Se termina llegando a una posición intermedia. Después, esto se ve mucho, como le decía, con el tema de los recaudadores del diezmo. Por ejemplo, la crisis agrícola del 1803 al 1806, la crisis más importante por una sequía muy prolongada y una escasez de granos muy grave que hubo en Buenos Aires. El actor más importante, además del administrador de granos, que es un cargo público nuevo, especial para ese contexto, que vendría a funcionar como una especie de depósito, pero representado por la figura del administrador de granos, un miembro del cabildo nombrado exclusivamente para ese fin. Que justamente el nombramiento recae en la persona de Cornelio Saavedra, que después va a ser el presidente de la primera Junta de Gobierno en 1810. El actor más influyente en ese contexto es, y no casualmente, no por casualidad, el rematador del diezmo de granos, porque es con el que negocia directamente el administrador de granos y por lo tanto el cabildo negocia directamente la oferta de trigo en la plaza y el precio. Un precio que se había elevado muchísimo. El problema es que ante un precio elevadísimo de aproximadamente 70 reales la fanega de trigo, lo cual es tremendo para la época, el rematador quería venderlo a algo así de 88 fanegas reales la fanega, lo cual era un precio exorbitante, porque era el único que contaba con trigo para poder abastecer a la plaza. Y a partir de esa posición privilegiada, de ser el único que contaba con grandes cantidades de grano, este individuo trata de imponerse no solamente por sobre las reglamentaciones en general, sino que trata de imponer sus intereses, sus negocios, por sobre la concepción del bien común que tenían las autoridades. Por eso son los actores más influyentes en ese sentido. Después, las reformas no funcionaron del todo, no funcionaron. Funcionaron bien, en algunos casos funcionaron, pero no tanto en el caso del mercado del trigo. En otros abastos por ahí sí. Hubo más autoridades, hubo mayor intervención estatal, característica del reformismo borbónico, más participación, más injerencia de la figura del virrey, del gobernador intendente, de sus subdelegados en materia de abastos, pero en definitiva terminan prevaleciendo el fraude y la especulación por las características del mercado que tiene Buenos Aires, ¿no? Y porque es algo que se viene dando, o son condicionantes estructurales que vienen desde mucho antes mismo de las reformas borbónicas o del periodo borbónico y que prevalecen a lo largo de todo este periodo. Y la explicación en todo esto tiene hay varias explicaciones posibles. Por un lado, la incidencia del calendario agrícola, la incidencia de las malas cosechas
y de estos actores que se venían consolidando como los predominantes desde mucho tiempo antes de la llegada del virrey, inclusive. Y por otro lado, porque, por ejemplo, si hablamos de los precios, en definitiva lo que fijaba el cabildo eran precios máximos, lo cual no quiere decir que sí o sí se vendieran a esos precios. Eran precios que se fijaban pensando en que todos o la gran mayoría de la población pudiera acceder a ese producto, pero asimismo fuera un precio rentable para los abastecedores. Lo que en el caso del mercado de la carne, Enriqueta Quirós, para el caso de la Nueva España, de la Ciudad de México más concretamente, dice que habla de una concepción proteccionista que está ubicada entre el mercantilismo y el humanismo. O sea que se basa en nociones tanto humanistas, como la de garantizar el sustento de toda la población, y mercantilistas, como la de garantizar la rentabilidad para los sectores de productores y comerciantes. Pero en definitiva, las reformas borbónicas, si bien hay una mayor presencia de los funcionarios y de las intervenciones, hay ciertos problemas que no pueden solucionarse, como la escasez crónica y sobre todo el fraude y la especulación. Porque vale la pena recalcar que en el caso de Buenos Aires, la escasez pocas veces tiene que ver con una escasez real del trigo. Y muchas veces tiene que ver con la posibilidad de acopio, de especulación y de fraude por parte de los sectores dominantes que marcábamos al principio. Eso es, o básicamente, es la hipótesis que trato de sostener en varias de las publicaciones que hice sobre el mercado de harinas. Que es lo que trato de lo que logro sostener con mis fuentes. Después, cuando me pregunta cómo se componía la población de Buenos Aires, sí, hay muchas migraciones, indudablemente, y hay un gran crecimiento de la población rural. Después de la década de 1820, que no se alcanza a ver en el gráfico, la población rural va a superar a la población urbana, o sea que se van a cruzar las líneas que se veían en el gráfico. ¿Y esto por qué? Porque, ¿por qué la gente empieza a concentrarse en el hinterland o en la campaña? Porque aumentan las demandas no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino también del mercado externo. A partir de 1821 con las exportaciones de granos y particularmente a partir de la creciente importancia de las exportaciones de cueros. Por eso hay cada vez más ganaderos y más labradores en la campaña. Y vienen de distintos puntos del virreinato, de lo que serían las distintas provincias de la Argentina y de otros países limítrofes. Atraídos, por eso decía al principio que Buenos Aires se vuelve un polo de atracción, no solamente para los, como centro de consumo, sino también para los comerciantes y para los potenciales productores y los potenciales trabajadores de los establecimientos productivos rurales. Hay un gran crecimiento de la población de la campaña que tiene que ver con estos procesos de apertura de la economía y de una economía cada vez más orientada al puerto y a las exportaciones, sobre todo a partir del capitalismo del siglo XIX. Y hay un gran crecimiento de la campaña. Y en cuanto a cómo se componía la población de Buenos Aires, en su gran mayoría, según los censos, según los registros oficiales, eran españoles y criollos. En tercer lugar, podríamos marcar a los esclavos o esclavizados y afrodescendientes, que componían cerca de un tercio de la población urbana de Buenos Aires, lo cual no es un dato menor, porque nos habla de una ciudad que no era tan blanca, entre comillas, como creíamos, sino que tenía un fuerte componente africano y afrodescendiente. Casi un tercio de la población urbana de Buenos Aires. Obviamente esto después va a mermar con el tema de las guerras de independencia, las guerras del periodo independiente y también con las epidemias que afectan sobre todo a los sectores populares y a los barrios de africanos y afrodescendientes durante todo el siglo XIX. Pero hay un gran componente afrodescendiente. Y en cuanto al componente que podríamos denominar, según las fuentes, como indígena o la población de naturales y de mestizos, si bien era muy ínfima en comparación con otras poblaciones de la época, yo creo que esto tiene que ver no con una poca cantidad de población de esta clasificación en términos reales, sino con las características de los registros y con algo que solía pasar mucho en esa época, de que muchos mestizos fueran empadronados como blancos, entre comillas. Eso pasaba mucho también. Sobre todo los que eran hijos de españoles y de criollos que tenían cierta influencia
en la sociedad local. Así que yo lo tomaría con pinza, como decimos acá en mi país. Lo tomaría con mucha precaución ese dato, porque no es ciertamente confiable. Y después, en cuanto a la relación del cabildo y las autoridades superiores, como puede ser el gobernador intendente, la audiencia o el virrey, que se instalan en Buenos Aires, es justamente uno de los apartados de mi tesis, porque yo trabajo bandos de los virreyes, por ejemplo, donde se puede ver que muchas veces las políticas van en el mismo sentido, la mayoría de las veces, para tratar de prevenir la carestía o tratar de solucionar los problemas característicos de las crisis de abastos, pero hay algunos casos interesantes como los que se pueden ver en las actas capitulares de fieles ejecutores del cabildo que se quejan en el cabildo de que, por ejemplo, el subdelegado del intendente, que había sido nombrado por el intendente, se mete o se entromete en las funciones del fiel ejecutor, haciéndole la contra e inclusive prohibiéndole que diera licencias comerciales o que autorizaba las transacciones de trigo o las transacciones de ganado en la ciudad de Buenos Aires. Y se queja ante el cabildo después presenta una queja ante el virrey y ante las autoridades superiores, quejándose de este subdelegado que había sido nombrado por el intendente, que Invasión. se mete en funciones que supuestamente no les correspondían. Y ante lo cual, el intendente y el virrey argumentan que había una real cédula que autorizaba a este sujeto a desempeñarse particularmente en esa coyuntura problemática en cuestiones que tenían que ver con el abasto. Por lo tanto, hay cierta contradicción ahí entre la normativa y la práctica y una cierta justaposición o superposición de atribuciones o disfunciones entre un funcionario capitular, el fiel ejecutor, y un funcionario de la intendencia, el subdelegado este, que se llamaba Domingo González, era, que le daba dolores de cabeza a los fieles ejecutores del cabildo, porque inclusive actuaba antes de que el ganado o las partidas de trigo llegaran a la ciudad. Y hay una Sí. cierta conflictividad entre jurisdicciones, hay un cierto, porque no termina de Invasión. quedar claro, claro, no termina de quedar claro qué le corresponde verdaderamente a cada uno. Y ahí empiezan a discutir y empiezan a citar leyes de Indias, empiezan a citar las ordenanzas de la ciudad, otros citan la real cédula de este subdelegado, a partir Perfecto. de la ordenanza de intendente de 1782. Y es muy complejo y muy interesante trabajarlo eso. Perfecto. O sea, en qué medida se acompañan y en qué medida se contradicen. Claro. Muy Muchas bien. gracias, Mauro. Muchas gracias por tu exposición, por esta ponencia. Te mandan felicitaciones aquí en el chat. La doctora Laura se tuvo que retirar por algunos asuntos y pues nada, te felicito de nuevo. Agradezco que pues que estés aquí y que tu trabajo ayude a comprender una región que pues, que no en su mayoría no conocemos. Bueno, entonces doy anuncios parroquiales. Tenemos la próxima sesión el 13 de noviembre de 1700, iba a decir, Dios mío. Tenemos la próxima sesión el 13 de noviembre a las 5 de la tarde, igual a la misma hora y por el mismo canal. Nos van a presentar de alcaldía a intendencia las ventajas de San Luis Potosí dentro del noreste novohispano. Esta ponencia va a estar a cargo de Víctor Manuel Cetina Luna, estudiante del Colegio de Michoacán. Entonces, pues nada, agradecemos mucho su presencia, agradecemos las preguntas. De nuevo agradezco a Mauro por estar aquí y pues nada, nos estamos viendo. Ah, y por cierto, después de esa sesión, del 13 viene el coloquio con el que vamos a cerrar bueno, anualmente el seminario. Entonces el programa ya está en la página de Reformas Borbónicas, también está en Twitter, lo pueden seguir, ahí están el enlace, las sesiones, las horas y todo, ahí está todo. Entonces, es una invitación para que nos acompañen de manera virtual o de manera presencial, como ustedes deseen, a compartir con nosotros este evento que es el evento con mayúsculas del seminario. Y pues nada, hasta luego. Doctor Iván, adelante.
Y sobre todo que el tema es el del impacto de los primeros intendentes, que eso es lo que motivó obviamente la convocatoria de este coloquio el próximo, ¿no? Están obviamente invitados, hay algunos ponentes ahí ya presentes y obviamente estarán los que ya se inscribieron. Hasta luego, gracias, doctor. Gracias Gracias. a todos los de aquí. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Buenas noches. Saludos. Buenas Buenas noches. noches.